Vamos a empezar dando una pequeña epílogo, un prólogo introductorio al tema. En cuanto a la introducción, ¿no? ¿Cómo definimos a los sarcomas? ¿No? Los definimos como neoplasias de tejido mesenquimal que son infrecuentes, o sea, neoplasias del estroma, que son infrecuentes y heterogéneas, ¿no? Existen alrededor de 100 tipos o subtipos de reconocidos de sarcomas de partes blandas. Aproximadamente el total de las mismas corresponde al 1% de neoplasias en un adulto y un 15% en pacientes pediátricos. Como mencioné, hay más de 100 tipos y presenta a la vez, a la actualidad, divididas 50 subtipos histológicos. En Estados Unidos se proyecta que el año 2022 podría haber 13.190 pacientes más diagnosticados con sarcomas de partes blandas, ¿no? Y se prevé, se estima que aproximadamente 5.130 podrían fallecer por el mismo en el año en curso. Asimismo, aproximadamente el 43% de los sarcomas de partes blandas se presenta a nivel de extremidades y el 10% en el tronco. Ambos conformando un total de 53%, 55% aproximadamente, ¿no? Al año 2019 hay un reporte en Perú en el cual el sarcoma de partes blandas representa una tasa de detección en pacientes adultos de 2.4 por 100.000 habitantes. En cuanto a la etiología, bueno, hay múltiples teorías con respecto a la etiología de los sarcomas de partes blandas, ¿no? Se habla del linfedema como la causa del linfangiosarcoma, la radiación previa o la terapia con radiación para los pacientes con diagnóstico posterior con sarcoma pleomórfico indiferenciado, 26%, angiosarcoma el 21%, fibrosarcoma el 12%, y otro tipo de tumores como el tumor de la vaina del nervio periférico el 9%. La presencia de antecedente de traumas como un ente etiológico aún no es concluyente. Y existen algunos agentes químicos detectados que podrían ocasionar algún tipo de sarcoma, por ejemplo, en el caso de angiosarcoma, el torostrasto, el cloruro de vinilo y el arsénico, como factores probablemente etiológicos. Lo que sí está, es importante recalcar en el caso de los sarcomas en general, en este caso sarcomas de partes blandas, ¿no? Es la implicancia genética de los mismos, ¿no? Hay ciertos defectos genéticos que nos pueden predisponer a poder desarrollar el cierto tipo o subtipo de sarcoma, ¿no? Y cierto tipo de mutaciones asociadas a sarcoma, ¿no? En la tabla número 1 tenemos los defectos genéticos, ¿no? Del cariotipo simple que podrían predisponernos a presentar el sarcoma de Ewing, el sarcoma sinovial o el sarcoma desmoplástico de células redondas, por ejemplo, asimismo como el dermatofibrosarcoma protuberans. En el caso del problema de cariotipo complejo, el tipo de sarcoma a poder expresarse es menos diferenciado. Por esto los angiosarcomas, los leiomyosarcomas, los liposarcomas y los tumores relacionados a la vaina del nervio periférico, ¿no? Asimismo, existen otros síndromes genéticos, ¿no? Asociados a ciertas mutaciones que están asociados a ciertos tipos de sarcomas, ¿no? En el caso de síndromes como la mutación del TP53, en el síndrome de Li-Fraumeni, en los pacientes con neurofibromatosis de tipo 1, relacionadas con la enfermedad de von Reichenhausen, ¿no? Que tiene mutación en F1. Asimismo, el síndrome de Garner con mutación en el APC, la esclerosis tuberosa, ¿no? Asociada a mutaciones en el TSC1 o TSC2. Asimismo, otro tipo de síndromes genéticos menos frecuentes, como el síndrome de Werner, ¿no? Con alteración en el gen WRN, ¿no? Relacionado a osteosarcoma.
En el caso del Lifraumene y TP53, relacionado generalmente a liposarcomas, en segunda instancia a radiosarcomas y también a osteosarcomas. En el caso de la neurofibromatosis tipo 1, más está relacionado a radiosarcoma y a tumores o sarcomas de la vaina del nervio periférico. En el caso del APC, está relacionado al tumor de esmoides. Hablando de la distribución anatómica, más ya enfocándonos un poco en el TNM que voy a exponer a continuación, la distribución anatómica en general de los sarcomas de partes blandas se ubica generalmente en la zona de las extremidades inferiores, ¿no? El 31%, seguido de extremidades superiores, 15%. En el caso del tronco, aproximadamente solamente el 10%. ¿No? El resto corresponde a cabeza y cuello, región rectoperitoneal y visceral, ¿no? Aproximadamente en conjunto estas tres zonas hacen entre 53 y 57% del total de sarcomas diagnosticados. Asimismo, en esta imagen vemos que las zonas de extremidades inferiores son las que presentan la mayor proporción de lugares de aparición o de los sarcomas en general. En esta tabla presento la distribución de los sarcomas según su tipo y su tipo histológico y la ubicación del mismo en la anatomía del cuerpo humano, ¿no? Tenemos en la leyenda en la parte superior izquierda, de acuerdo a cierto color, ¿no? Del tipo visceral, ubicado en el tronco, en extremidades, cabeza y cuello. Nos vamos a centrar en esta oportunidad en extremidades y en tronco, ¿no? Asimismo, se representa la cantidad de número de pacientes en el axis vertical, y en el axis horizontal tenemos a los tipos y subtipos de sarcomas, ¿no? Por ejemplo, vemos que la mayor cantidad de pacientes con sarcomas detectados en las extremidades corresponden a los tipos liposarcomas en general, ¿no? A los tipos sinovial, mixoide, pobremente diferenciado, y a los mixofibrosarcomas. En cuanto a la distribución por edad y tipo de sarcomas, ¿no? En el axis Y vemos a la ubicación o la cantidad por edad, ¿no? Y en el axis X vemos el tipo de sarcomas que representa este tipo de diagrama, ¿no? En la proporción de edad media adulta, entre los 18 y mayores de 18 años, tenemos de acuerdo a la complejidad genética o la variación genética de acuerdo al tipo simple que mencionamos hace un momento, del tipo complejo y a los mixtos, ¿no? La mayor parte de alteraciones del tipo genético de cariotipo simple se ubican en los primeros años de vida, generalmente entre los 18 y los 35-40 años, ¿no? Correspondiendo a los sarcomas de Ewing, los sarcomas de células claras, alveolar y los de células redondas. Asimismo, a mayor edad incrementa la cantidad de cariotipos complejos, es decir, los leiomyosarcomas, los sarcomas pleomórficos y los mixofibrosarcomas, asimismo como los sarcomas pleomórficos indiferenciados. Ahora bien, enfocándonos en el TNM de sarcoma de partes blandas, nos vamos a basar en las guías de la NCCN que evalúan, bueno, en general, la T de tumor, la N de ganglios linfáticos regionales asociados a enfermedad y M como metástasis a distancia. Asimismo, asociados en el caso del sarcoma de partes blandas y sarcomas en general, el grado histológico, ¿no? Que le vamos a definir en un momento. En caso de tumor primario, va a ser evaluado de acuerdo al diámetro mayor en el cual se mide el tumor, ¿no? Podemos hacer longitudinal, oblicuo o anteroposterior, ¿no? Como representativo de TX, como en general, en todos los tumores tenemos que el tumor primario no puede ser advertido, no puede ser diagnosticado debido a un manejo previo del mismo, ¿no? Cuanto a T0, no podemos evidenciar presencia de tumor primario en el examen físico o con imágenes de apoyo. Tenemos al T1,
tenemos al tumor que en su dimensión mayor tenemos que es inferior a 5 centímetros. En T2, de 5 centímetros a menos o menor o igual a 10 centímetros. En T3, el tumor mayor a 10 centímetros, pero menor o igual a 15 centímetros. Y en el T4, el tumor es mayor a 15 centímetros en su mayor dimensión, ¿no? En cuanto a N, es el caso de compromiso de los ganglios linfáticos regionales que podrían estar asociados. En el N0 no existe evidencia clínica o radiológica de la evidencia de metástasis a nivel regional ganglionar. Asimismo, N1 representa a la detección de ganglios linfáticos comprometidos, ¿no? Por metástasis. Y metástasis a distancia, se excluyen los ganglios linfáticos regionales y tenemos M0, que no evidencia lesiones metastásicas a distancia, ni y M1, las que sí detectan metástasis a distancia. Asimismo, nos va a ayudar el TNM a la actualidad está asociado al grado histológico del tumor para poder evaluar el estadiaje o poder estadiar al paciente, ¿no? Tenemos que en el grado X, el grado no puede ser evaluado, también generalmente a un manejo previo del ente. En G1 existe una diferenciación total con un recuento mitótico más asociado a necrosis con un score de 2-3 puntos que voy a mencionar a continuación. En G2 un 4 a 5 puntos y en G3 de 6 a 8 puntos. En caso del tumor primario nuevamente, ¿no? Existe esta imagen analógica comparativa en el cual nos puede más o menos guiar, ¿no? Durante el examen físico de un paciente en el cual medimos la mayor dimensión en diámetro o longitudinal, ¿no? De la mayor dimensión del tumor para poder definir si nuestro paciente presenta una variable de este tipo, mayor o igual a 5 centímetros, de 5 a 10 centímetros, mayor a 15 centímetros, ¿no? En caso del grado histológico, va a medir o va a evaluar 3 criterios: la diferenciación, el grado de diferenciación tumoral, el grado de mitosis o conteo mitótico y el porcentaje de necrosis tumoral en la muestra, ¿no? Cada uno de estos criterios está evaluado por 3 puntos, ¿no? Y estos puntos, como mencioné antes, G1 está con el score de 2 a 3, G2 de 4 a 5 y G3 de 6, 7 u 8. En el caso de la diferenciación tumoral, tenemos que mientras menor sea el número del grado, ¿no? Más próximo va a ser la célula sarcomatosa, más cercana a una célula estromal o mesenquimatosa normal, ¿no? Es decir, estos tipos van a ser de bajo grado. El de grado 2 tiene tipos o subtipos que ya están evaluados en los estudios, ¿no? Por ejemplo, células de liposarcomas o mixoides o de células redondas. En el grado 3 son de tipo totalmente no diferenciado o desdiferenciado o tipo embrionario, ¿no? Por ejemplo, el sarcoma sinovial, los osteosarcomas, sarcoma de Ewing. En el caso del conteo mitótico o el grado de mitosis, ¿no? Este se va a dividir también en tres, el 1, el 2 y el 3. El 1 de 0 a 9, mitosis por campo de amplitud, de 10 a 19, en el grado 2, de campos de amplitud, y en el 3, mayor a 20 mitosis por 10 de campo de amplitud. En el grado de necrosis tumoral, evaluamos en este caso de 0 a 2. 0 no representa necrosis y 2 representa mayor o igual al 50% de necrosis en la muestra. Y en el grado 1, menos del 50% de necrosis, ¿no? Esto está basado en las guías de la JCCN del 2017, octava edición. Asimismo, el grado histológico que acabo de presentar
está basado en una clasificación del sistema de la Federación Francesa de Centros de Glaucoma del Centro del Cáncer, ¿no? Es decir, esta institución evalúa los sarcomas en general, ¿no? Y utiliza la condición de la diferenciación tumoral, el índice mitótico y la necrosis tumoral para el grado histológico de la tumoración. Asimismo, evalúa el grado de diferenciación de cada tipo histológico y le da un cierto score. Por ejemplo, como mencioné, ¿no? El grado de diferenciación tumoral de 1 a 3 puntos, el índice mitótico de 1 a 3 puntos, el grado de necrosis tumoral de 0 a 2 puntos. Asimismo, el grado histológico le da un tipo de diferenciación, ¿no? Por ejemplo, a los indiferenciados, como mencioné, le da un tipo de diferenciación tumoral de tipo 3, asimismo a los sarcomas sinoviales, a los sarcomas de células claras, a los epitelioides y también a los radiosarcomas. Por el contrario, a un tumor lipomatoso atípico le da un score de diferenciación de 1 y a un otro bien diferenciado también un score de 1, teniendo un score intermedio los mixoides o los mixofibrosarcomas. Hay que considerar que también la metástasis en sarcomas es rara, ¿no? Al nivel linfovascular me refiero, ¿no? Correspondiendo al menos del 5% las metástasis de sarcoma a nivel ganglionar. Asimismo, en esta tabla número 1 evaluamos los tipos más frecuentes de sarcoma de partes blandas de acuerdo a su potencial para generar metástasis ganglionar, es decir, por baja capacidad, capacidad intermedia y capacidad elevada, ¿no? En baja capacidad tenemos, bueno, al fibromatosis desmoide y al dermatofibrosarcoma protuberans y a los bien diferenciados. En alta probabilidad o alta potencialidad de generar metástasis ganglionar, tenemos a los leiomyosarcomas, a los sarcomas sinovial, al epiteloide, al sarcoma de células redondas, ¿no? Y a uno que es importante también mencionar, al sarcoma relacionado a la vaina del medio periférico. En nivel intermedio encontramos a los tumores fibrosos solitarios, al endotelioma. El estadiaje de la octava edición nos muestra 6 estadios en cuanto a los sarcomas de partes blandas, desde el 1A, 1B, 2, 3A, 3B y 4, ¿no? Empezaremos por el 4. En el 4 tenemos a los pacientes en los cuales incluye cualquier tipo de T, ¿no? Cualquier tipo de reporte de compromiso en N, ¿no? Pero que presenten el metástasis o M1, ¿no? Metástasis a distancia, ¿no? En lugares como los pulmones. En 3B tenemos a los pacientes que tienen la evaluación clínica de tumor en T3 y T4, grados histológicos G2 o G3 y correspondiente a N0 y M0, ¿no? De 1A a 3B, N0, M0, ¿no? Correspondiendo al grado 4, los que presenten ya M1. En cuanto a 1A, tenemos al tumor 1, menos 5 centímetros, no hay presencia de metástasis, no hay presencia de compromiso ganglionar, ¿no? Y la evaluación de grado histológico corresponde a GX, que no se puede evaluar, a G1 menor de 3. De 1B, correspondiente de T2 a T4, ¿no? Grado histológico 1 o no evaluable. En grado 2, T1, relacionado a N0, M0 y grado histológico 2 y 3. En grado 3A tenemos al T2 relacionado a G2, G3 como grado histológico. En cuanto al estadiaje, ¿no? Y tenemos también la sobrevida global a los 5 años, ¿no? Que los pacientes que presenten estadio 1A o 1 presentan un rango de supervivencia por encima del 80% a los 5 años de evolución y seguimiento, ¿no? A partir del segundo grado, presenta ya una ligera disminución, 79% a los 5 años. En el caso del grupo de 3A, empieza a disminuir ya la sobrevida a los 5 años
a 62.4%, y en el caso de los pacientes con el grado 4, la sobrevida general a los 5 años es del 13.9%. Asimismo, hay detalles según la evolución del estadiaje del sarcoma de partes blandas, ¿no? Cabe mencionar que antes de la séptima edición no había una separación en sí del TNM, ¿no? De la evaluación tumor, ganglio, adenopatía y metástasis con respecto a otras áreas del cuerpo. La distribución anatómica ya se divide a partir de la séptima edición, y en esta misma dividen la misma de T según la ubicación del tumor con respecto a la fascia, ¿no? Si es por encima de la misma, la clasifican como superficial, si debajo profunda, ¿no? Y en esa oportunidad se dividen los tumores solamente como el punto de corte de 5 centímetros, siendo menor o mayor a 5 centímetros, ¿no? Según esto será un T1A o T1B, correspondiendo el B a la profunda y el A a la superficial, sin variación en cuanto a la evaluación de N y M. Y en la octava edición no se aplica la profundidad como criterio dentro del T, ¿no? Y vemos que la división solamente se enmarca dentro de las características del tamaño en su mayor dimensión. Asimismo, tenemos que considerar que existen otros tipos de clasificaciones de TNM. Tenemos el sistema de estadiaje de Vanderbilt, ¿no? En los cuales estos evalúan, sí, la profundidad del tumor asociada a criterios del tamaño tumoral, ¿no? Pero ya no el criterio de dividido en 5, sino de 5 a 10. T1A evalúa el tumor en su mayor dimensión, a menor a 5 centímetros, siempre y cuando sea superficial. T1B, las mismas características de longitud o de tamaño, menor igual a 5 centímetros y profundo. En 2A, el tumor más de 5 centímetros, pero menor de 10 centímetros en su gran dimensión, de característica superficial. El T2B, el tumor de más de 5 centímetros, pero menor de 10 centímetros, pero profunda. Y en el caso de 3A y 3B, el tumor mayor a 10 centímetros, a comparación de la JCCN, que es mayor a 15 centímetros, ¿no? Asimismo, no hay variabilidad con respecto a la estadificación en N, queda en N0, N1, con respecto a compromiso o no, y M0 y M1 similar. En cuanto a la evaluación de este tipo de clasificación de Vanderbilt, ¿no? Evidencia que en el seguimiento tiene quizás una mayor eficacia en detectar o en prepararnos a ver cómo el paciente podría evolucionar desde un inicio utilizando esta clasificación, ¿no? Dándonos a parecer que de acuerdo a la clasificación de grado histológico, y si el paciente presenta la tumoración a nivel superficial o profundo, va a variar el riesgo relativo, ¿no? Del paciente. Es decir, aumenta obviamente más con respecto al paciente que presente un grado histológico 3 relacionado a la profundidad, ¿no? A un tumor profundo, a comparación de los G1 superficiales y profundos, ¿no? Cuyo riesgo relativo es menor a 1. Los detalles sobre el estadiaje, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el TNM de sarcomas de partes blandas hay ciertas características o ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a patologías que están dentro del área oncológica. Por ejemplo, el tumor de desmoides y el sarcoma de Kaposi, hacer tumores también de partes blandas, no aplican o no se encuentran dentro del sistema de estadiaje de TNM. Los sarcomas que se ubican en la mama, incluyendo el tumor filodes también, al ubicarse en región de tronco, se clasifican con el TNM de sarcoma de partes blandas. Asimismo, aún así, en el TNM, en el grado histológico, no se reporte la invasión neurovascular ni la invasión cortical u ósea como un criterio para el estadiaje. Es importante tenerlo en cuenta con respecto al
a la recurrencia de la enfermedad, como un factor pronóstico de recurrencia de la enfermedad. Asimismo, hay que considerar que el TNM aún seguirá con cambios mientras no se encuentre uno que realmente nos ayude a aplicar con oportunidad las mismas a nuestros pacientes para poder evaluar específicamente por ubicación anatómica y por subtipo histológico el mismo, ¿no? Por lo tanto, esta TNM tiene una predisposición a seguir cambiando, ¿no? Algunos estudios incluso evalúan la eficacia en pacientes en más de 10 años de seguimiento con el sistema Vanderbilt, a comparación de la JCCN. Bueno, la finalidad también del TNM es darnos la oportunidad o darle la oportunidad al paciente de evitar las cirugías radicales con una adecuada estadificación de inicio, ¿no? Evitar estas cirugías del lado izquierdo, bueno, en mi pelvectomía, en mi corporectomía que se realizaba mucho antes, con ahora ayudarnos a preservar la funcionalidad del miembro afectado en el paciente. Eso es todo con respecto al TNM de sarcoma de partes blandas que tengo que presentar el día de hoy. Esa hemicorporectomía que está puesta ahí nunca se ha hecho con frecuencia. En el instituto se hizo una, hasta donde yo puedo saber, y se hizo incluso antes de que yo ingresara a la institución. O sea, estamos hablando en la década del 70. Y es una foto que ha dado vueltas por todos lados. No digo que es esta, pero sí hay una foto del instituto y esa operación ya está proscrita, por así decirlo. O sea, no va más. Fue algo que se hacía en algún momento de manera heroica, lleva demasiadas complicaciones, ¿no? Probablemente sobre todo urinarias, pero en fin, eso ya no se hace. El otro comentario que quería decir es que sarcoma de Kaposi, si bien es cierto se llama sarcoma de Kaposi, tiene el título de sarcoma, es una entidad totalmente diferente y digamos la cirugía no es la primera forma de tratamiento del sarcoma de Kaposi. Entonces, eso está fuera, inclusive pues, el estadiaje de sarcomas no aplica para eso. Incluso uno tiene que dividir entre sarcoma de Kaposi, que está asociado a HIV, y el sarcoma de Kaposi no asociado a HIV. El rol del cirujano en este tipo de neoplasias es bastante limitado. ¿Qué otra cosa más alcancé? No sé. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La doctora Morales está en el chat. A ver, veamos qué nos dice la doctora Morales. Dice, el sarcoma de partes blandas sigue siendo tan agresivo como antes. La cirugía no tan radical puede terminar con el tiempo en radical por el avance de la enfermedad. Yo soy familiar de un paciente con hemipelvectomía por sarcoma osteogénico y en el momento le salvó la vida parte de la ayuda. ¿Algún comentario, doctor Ordóñez? Hola, doctor Julio. Buenas tardes, Lara Martín. Sí, doctor, adelante. A ver, primero quería comentar sobre esa cirugía que es la hemicorporectomía. Esa es una cirugía que realmente no trae ningún beneficio para el paciente. Por el contrario, es una cirugía que conlleva mucha morbilidad y eleva la mortalidad, sin el objetivo de un control ni siquiera local de la enfermedad. En segundo punto, el sarcoma de Kaposi, como bien decía usted, es una entidad diferente, pero existe un tipo de sarcoma de Kaposi de tejidos blandos, no asociado a HIV, que podría tener un componente mesenquimal y necesitamos hacer una valoración y estadificarlo como las otras neoplasias mesenquimales de la piel. Y tercero, respecto a la cirugía de conservación es una cirugía que ha mostrado grandes beneficios para un control loco regional, siempre y cuando se asocie a radioterapia. Y desde el punto de vista sistémico, el complementarlo con la quimioterapia, dependiendo del subtipo de sarcoma, va a ser determinante. Por lo tanto, el mutilar ya no es una conducta
que sea curativa, porque estas son enfermedades sistémicas. Y lo más importante, hay que identificar el subtipo para poder tratarlo. No todos los sarcomas se tratan igual. Muy bien. Correcto, doctor Falla. Sí, la evolución del paciente va a depender mucho de su tipo histológico y la ubicación también del sarcoma de partes blandas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta adicional? Bueno, yo creo que vamos a llegar hasta aquí nomás. Les agradecemos su presencia y esperamos que hayan aprovechado y disfrutado la exposición del doctor Ordóñez. Muy bien, buenas tardes.